Recuerdo que cuando yo entré al cuarto, que nos quedamos él y yo solos, yo me di cuenta de algo, que en la cama de aquel hombre llamado el Trujillo había una Biblia abierta. Yo no le dije nada, pero yo miré la Biblia. Yo dije, ¿qué rayo hace este hombre con una Biblia abierta en la cama? Comenzamos a hablar, terminamos de hablar, mi alma adora a Jesús, y nos fuimos para la reunión, que gracias a Dios se acabó la guerra ese día. Pero yo me di cuenta que el Alex con que yo estaba hablando en el cuarto no fue el Alex con el que yo hablaba cuando estaba fuera del cuarto con el corillo. Me di cuenta que ese era el mismo Alex, mi alma adora a Jesús, se parecía al Father, que cuando estaba en un cuarto solo no era el mismo que cuando salía del cuarto. Me di cuenta que había un Alex que me estaba tratando de decir que estaba cansado. Lo que él no sabía era que yo estaba cansado igual que él. Quiere decir que mientras la gente quizás decía que lo mataran, estoy loco que se lo lleven, que se lo lleve el diablo, había un Dios que estaba tratando con él en el cuarto. Había un Dios, mi alma adora a Jesús, que estaba tratando con él. Cuidado, porque en este tiempo hubiéramos querido que Dios matara a Saulo, sin saber que Dios iba a levantar a Saulo para escribir la mayor epístola en la Biblia. Así que para mí es más que un placer en esta noche presentar a un hombre que conozco de mucho antes, que he visto el cambio en él. He visto el cambio, mi alma adora a Jesús, que Dios ha hecho en él. Y yo sé que hoy va a ser de mucha bendición para todos nosotros. Así que en esta preciosa hora yo presento al predicador de la tarde, al evangelista Alex Capó. Le damos gloria a Dios por esta mañana tan bonita que nos permite tener. Le damos gracias a este pueblo de Dios que hace este llamado, ¿verdad?, de presencia. Le agradecemos a cada pastor, a los hogares que vinieron a traer jóvenes, ¿verdad?, para que se puedan ser edificados con la palabra del Señor. Agradezco al pastor Héctor Delgado por tanto apoyo que he recibido de él, aún estando en la prisión. Y ahora que estoy fuera de la prisión, mucho más. Ha tenido muchas atenciones conmigo y le agradezco que me dé esta oportunidad en esta tarde de poder estar aquí delante de ustedes. Le doy las gracias a todo el Ministerio Maranata que están haciendo posible que esta campaña se lleve a cabo, a todos los que están allá en el parking, a todos los que están trayendo personas, a los de la alabanza, a los de oración. Agradecemos porque esto es un cuerpo, el cada cual tiene una función, y le damos gracias al Señor porque nos hace, muchas veces ese cuerpo nos hace que las cosas fluyan de acuerdo al propósito del Señor. Sabemos que no todos vamos a ser manos, no todos vamos a ser ojos, y es necesario que el cuerpo del Señor entienda cuán necesario es que se pueda añadir a ese cuerpo a aquellos que han de creer. El Señor me ha dado un tema, y el tema se llama Un mundo bajo muerte. Y usted va a poder entender que cuando usted entienda este tema, ¿por qué un mundo bajo muerte? ¿Por qué hay tanta muerte en este mundo? ¿Por qué hay tanta destrucción? Y vamos al libro de Romanos, capítulo 5, versículo 12. Gloria a Dios. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Y el versículo 14 dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán,
el cual es figura del que había de venir. Versículo 21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Y Pablo está hablando de acerca de dos reyes que se personifican como dos reyes que vienen a tomar dominio sobre aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Hablando del pecado como un rey, hablando de la muerte como otro rey, que viene a enseñorearse sobre aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Y cuando vamos al principio de la Escritura, vemos que cuando Dios creó al hombre, Dios hizo al hombre para que se enseñorease sobre todo lo que Dios había creado. Todo Dios lo puso bajo su dominio y le enseñó al hombre a someter y a sojuzgar todo lo que él había creado. Y vemos que Dios se deleitaba en el hombre porque dice que era bueno todo lo que Dios había creado. O sea que Dios tenía un deleite en esa cercanía, en esa relación que Dios estaba teniendo con el hombre. Y viendo cómo el hombre, que fue hecho imagen y semejanza de Dios, que era portador de su gloria, que manifestaba su gloria, su manifestación, esa creación que él había creado con la palma de su mano y le había dado aliento de vida, Dios lo había puesto a sojuzgar y a tomar dominio y a poner nombre a cada animal para que aprendiera cómo sojuzgar todo lo que él había creado. Pero vemos que cuando Dios crea al hombre, establece un pacto con él y le dice: tú vas a permanecer en vida hasta que tú no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, el cual producirá muerte en tu vida. Y cuando estamos hablando de muerte, estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Y la Escritura nos revela que hay una segunda muerte, que es la separación absoluta del hombre con Dios. Y para usted poder entender lo que significa el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, tienes que entender el término y tienes que entender el principio de cómo la muerte vino a este mundo. Porque las buenas nuevas es que Cristo Jesús vino a traer vida. Las buenas nuevas es que Cristo vino a perdonar el pecado del hombre. Cuando vemos que el ángel se le anuncia a María y le dice: porque llamará su nombre Jesús, que en hebreo significa Él salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que la esencia de por qué Jesús tuvo que venir aquí en la tierra era para lidiar con el pecado, porque el pecado estaba tomando dominio y estaba ejerciendo una ley en el hombre, el cual producía muerte. Una muerte que nunca fue el propósito de Dios. Una muerte que dice la Escritura que la muerte aún es el postrer enemigo del Señor. Nunca la muerte fue diseñada o planeada por parte del Señor. Y cuando vemos que Adán comió de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, y usted dirá: ¿por qué? ¿Qué tiene de malo de que el hombre coma de ese árbol, de que aprenda a conocer lo bueno y lo malo? Y no era que Dios no quería darle ese conocimiento al hombre, porque ese conocimiento del bien y del mal significa que el hombre iba a autorreproducir su propio conocimiento fuera del conocimiento que ya Dios le estaba suministrando y enseñando al hombre a cómo sojuzgar todas las cosas. Y vemos que el hombre, al serse independiente del Señor, lo único que trajo en su vida fue muerte. Y así toda su descendencia de Adán, toda la descendencia de Adán, entra bajo ese dominio de muerte, por cuanto cuando nosotros nacemos, nosotros no nacemos reconciliados con el Señor. Nosotros nacemos muertos. Por eso Jesucristo le dice a los discípulos: deja que los muertos entierren a los muertos. Dice: porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.
Jesucristo estaba enseñando el término de muerte porque los judíos esperaban a un Mesías que viniera a tomar control del mundo entero. Y sí, la profecía hablaba de que venía un Mesías a establecer el reino de Dios y a poner a todas las naciones a adorar a Dios y a glorificar al Señor. Gloria a Dios. Pero antes de que Él viniera como rey, antes de que Él viniera a enseñorearse sobre todo lo que Dios había creado, tuvo que tratar con el pecado tuyo y mío. Sí, Señor. Tenía que quitar ese dominio que el pecado y la muerte estaban ahora dominando a su creación, que fue hecho imagen y semejanza de Él. Y cuando nosotros podemos entender ese término de por qué yo necesito a Cristo, por qué yo necesito salvación, por qué Cristo tuvo que venir en carne, dice la Escritura, para quitarle a aquel que tenía el imperio de la muerte, que esto es el diablo. Aquel que vino a tomar dominio sobre tu vida, Él vino a quitarle las llaves del Hades y de la muerte, para que tú pudieras tener una esperanza de vida, para que tú pudieras volver a acercarte al Señor con un corazón contrito y humillado, para que tú pudieras buenamente poder entender y comprender que el propósito por el cual Dios te creó es para tener una intimidad y una relación contigo. Porque solamente así es que el hombre va a poder entender su propósito. No hay manera de poder entender el propósito fuera de la revelación que Dios ha mostrado a través de sus escrituras. No hay manera de que el hombre pueda obtener vida si no es a través de Cristo. No hay manera que tú puedas venir ante la presencia del Señor si tú tratas de ir por tu obediencia. Vas a quedar corto, dice la Escritura. Vas a quedar corto de su gloria, de su justicia. Porque nosotros, todas las religiones que no creen en Jesucristo como Señor y Salvador, tratan de venir ante Dios con sus propias obras. Pero ¿sabes qué? Que si no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora están entendiendo por qué Jesucristo decía esas palabras a sus discípulos. Aunque esté muerto, vivirá. Porque Él solo fue lo que Él vino a hacer. El Padre le dio un mandamiento al Hijo. Y el mandamiento que el Padre le dio al Hijo era darle vida a todos los que creyeran en su nombre. Y en el día postrero resucitarle. Ese era el mandamiento del Padre. Ve allí a morir por su pecado. Porque cuando tú mueras por su pecado, ese dominio que la muerte está ejerciendo sobre esa persona automáticamente se cancela. Ya no hay dominio. Si el pecado no está en tu vida, ya no hay dominio de la muerte sobre ti. Y cuando nosotros podemos entender la capacidad del amor de Dios para con el hombre, a través del Evangelio y a través de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, usted puede entender cuánto es que el Señor lo ama. ¿Y por qué Dios preserva al hombre que está bajo muerte, bajo pecado? Porque Dios está tratando con el corazón del hombre, tratando de guiarlo al arrepentimiento. Dios quiere que el hombre nuevamente deje de darle la espalda y se vuelva al Señor. Porque Dios desea tener intimidad con el hombre. Dice la palabra que Él se regocijaba en su creación cuando creó todas las cosas. Y Dios lo que desea es tener intimidad contigo. Dios desea revelarte las promesas que hay en tu vida. Dios desea revelarte. Desea revelarse a sí mismo. Hay muchas personas que tratan de buscar a Dios y no. Dios va al encuentro del ser humano. Porque solamente Él se puede revelar a sí mismo. Solamente el hombre lo puede conocer a través de la revelación de su Escritura y a través de su Hijo Jesucristo. No hay manera que el hombre pueda conocer a Dios si no es a través del Hijo. Pero cuando nosotros decidimos comer de ese árbol de la ciencia del bien y del mal, nuestra vida comienza a producir frutos de muerte, frutos de pecado, separados de la presencia del Señor. Aún a Caín Dios le dijo que el pecado estaba a las puertas de su corazón. Ahí es la primera mención del pecado.
Y ¿sabes qué? El enemigo lo engañó. Porque para que el enemigo pueda traer pecado a tu vida y pueda traer muerte, es a través del engaño. De hacerte creer que lo que Dios dice, eso no es correcto, eso no es verdad. Que te dicen que Jesucristo es el Hijo de Dios y tú dices, sí, eso es un mito, un cuento. Pero aquellos que han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, que han recibido la promesa del Espíritu Santo, están aquí para testificarte que Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando fueron engendrados por ese Espíritu Santo, sus vidas comenzaron a cambiar. El Espíritu Santo comenzó a transformar sus corazones, creando convicción de su pecado, tratando al hombre y restaurando esa conciencia corrompida y endurecida, que es lo único que hace el pecado en nuestra vida por medio del engaño de Satanás. Y Satanás sabe el gran propósito que hay con el ser humano, él lo sabe. Él sabe que él no tiene la oportunidad de reconciliarte como tú la tienes hoy. Él sabe y él puede entender que Dios a ti te extiende su misericordia, mas él te está condenado para siempre porque él estuvo en la gloria y en la presencia del Señor y decidió voluntariamente rebelarse contra Dios y contra su reino y sus propósitos. Y esa misma rebelión es la que él trata de producir en cada uno de los seres humanos. Esa fue la misma rebelión que él produjo en mí desde los 12 años. Yo estaba en colegios cristianos, mis papás me dieron valores, pero al no tener conocimiento de la palabra del Señor, se le hizo fácil al enemigo levantar fortalezas de maldad. Comenzaron a gustarme las películas de acción, no me las perdía, las veía 5 o 7 veces. Me gustaba ver Scarface, Godfather. Me gustaba escuchar música que incitaran hacia el pecado, hacia la maldad. Y cuando uno le da presta al oído al enemigo y él comienza a alimentar y a depositar semillas de pecado y de maldad en nuestros corazones, comienza a producirse en nuestras vidas rebeldía. Y a los 12 años ya yo quería ser bichote. Yo se los decía a mi papá que cuando creciera yo iba a ser bichote. Y así hay muchos jóvenes que están pensando así como yo pensé hace años atrás. Me llamaron de una escuela hace poco que Héctor me dijo que fuera a predicar esa academia. Y habían niños que decían que cuando crecieran iban a ser narcotraficantes. Y yo fui allá a hablarle, a decirle las consecuencias, porque cuando yo entré a ese mundo, yo no pensé que yo iba a ver tantas consecuencias en mi vida. Yo nunca pensé que me iba a volver el hombre que me convertí. Yo nunca pensé que le iba a causar tanto dolor a los padres que me habían amado, que me habían dado todo para que yo pudiera ser un hombre de bien en la vida. Y a los 14 voy a conocer un mundo que yo desconocía. Soy de urbanización. Muchos podían pensar, como dicen, era un riquitillo, porque vivía en una casa con piscina, porque tenía unos padres que me proveían todo lo necesario que yo necesitaba. Pero a mí no me bastaba con el conocimiento que me daban en la escuela, yo quería conocer la calle. Yo iba al negocio de mi papá y veía a los que mandaban dentro del residencial y llegaban con sus cadenas, llegaban en los 5 litros convertibles para ese tiempo, y yo veía la admiración de las personas, la gente admirando lo malo, admirando el pecado, admirando a aquel que causa muerte, admirando a aquel que causa dolor en la sociedad de Puerto Rico. Y así el enemigo fue engañándome y comencé a pasarme dentro del residencial. Y el enemigo me puso alrededor de todos los que mandaban. Y así comencé a pasarme en Monteatillo, que para ese tiempo ellos eran los que dominaban todo Carolina, hasta Trujillo, todo eso ellos lo dominaban. Y yo adquiriendo un conocimiento fuera del propósito de Dios. Adquiriendo un conocimiento de cómo controlar el caserío, cómo cazar, cómo bregar con un arma, cómo operar un punto de droga, con tan solo 14 años. A los 14 años me regalan un punto de droga
comienzo a hacer dinero. Mi enfoque era hacer dinero. Mi enfoque no era hacerle daño a nadie. Mi enfoque era pues tener carro, tener motoras, prendas, creerme que tenía supuestamente poder, y lo que no entendía era que el poder del pecado y de la muerte se estaba enseñoreando de mí. Así como el pecado se está enseñoreando de las vidas en Puerto Rico. Yo le doy gracias a Dios cuando Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque ahí él estaba anunciando la victoria que Dios iba a tener para aquellos que creyeran, así como creyó Abraham. Aquellos que iban a creer como Abraham, que creyó a Dios, y esa fe que tuvo en Dios se le fue contada por justicia. Una justicia que Dios provee ahora a todo aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Somos imitadores de Abraham. Creemos por fe. Creemos, pero vemos los resultados de esa fe. Creemos, pero vemos la obra del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones, aunque no vemos a Dios. Pero podemos ver la realidad y la esencia de su poder, de su santidad, de su perdón en nuestros corazones cuando lo imitamos. Cuando practicamos esa semejanza. Semejanza significa que actuamos como Dios. Así está dispuesto el pueblo de Dios a actuar como Dios. Y Jesucristo nos dio las llaves. Cuando Jesucristo estaba con Pedro y le dicen: ¿quién tú crees que yo soy? Unos dicen que yo soy Juan el Bautista, otros dicen que yo soy uno de los profetas. ¿Y tú qué dices? ¿Quién yo soy? Y Pedro le dijo: tú eres el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Y Jesucristo le dice: sobre esa confesión que tú has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. Y yo te voy a dar las llaves del reino de los cielos. Porque eso fue lo que vino a traer Jesucristo, el reino de los cielos aquí en la tierra. Mientras el enemigo vino a traer pecado y muerte, Jesucristo vino a traer vida. Vino a traer una vida que tú y yo necesitamos. Una vida que nosotros necesitamos, porque si no vamos a morir en nuestros pecados. Dios le reveló a Daniel que unos iban a ser despertados para vida eterna y otros para condenación y vergüenza perpetua. Estamos hablando de una realidad, hermano. Estamos hablando de algo que Dios ya ha trazado. Y todo lo que vemos que Dios ha dicho, que dijo con su pueblo Israel, lo cumplió y no faltó ninguna de sus palabras. Y Dios ha dicho que algún día el hombre va a estar delante de su presencia. Y todo aquel que no reciba a Jesucristo como Señor y Salvador ha de estar delante de ese trono blanco en el cual van a ser juzgados por su obra. Imagínate yo siendo juzgado por mi obra. Si los jueces aquí en la tierra muchas veces no querían tener misericordia conmigo, cuánto menos aquel que juzga justamente. Y no solamente por mis pecados, sino también por si yo rechazo a Jesucristo como Señor y Salvador, también voy a ser condenado por eso. Voy a ser condenado porque te dije: extendí la misericordia mía sobre tu vida y tú no quisiste aceptar ese perdón. Yo te quise librar de esta sentencia de muerte y tú no quisiste aceptar el sacrificio que yo proveí para ti y para el mundo entero. A la edad de los 14 años comienzo a hacer dinero. Pensaba que la necesidad que había en mi vida era hacer dinero. Así como todos los jóvenes piensan que la necesidad mía es poder vestir bien, tener carros, motoras, mujeres. Esa es la necesidad que el enemigo le hace creer al hombre, aquello que tus ojos pueden ver. Y Dios te puede dar todo eso, pero en el orden correcto de Él, en el propósito correcto de Él. Pero como muchas veces nosotros nos aventuramos y rechazamos el consejo de Dios, así como Adán rechazó ese consejo de Dios, pues el pecado ejerce ese dominio. Un dominio que nace, todo hombre nace con ese dominio. Por eso David dice que en pecado me concibió mi madre.
¿Por qué David dijo que en pecado me concibió mi madre? Porque realmente todo ser que nace separado de Dios. Nace muerto. Ningún ser humano nace reconciliado con Dios. Toda la descendencia de Adán, la muerte se enseñorea de ellos. Pero el segundo Adán, el espíritu vivificante, vino a traer vida a este mundo. Y ese es el mensaje de la iglesia, ese es el mensaje del evangelio. La vida que Cristo produce en el corazón del hombre. Yo me acuerdo que cuando me convertí, Dios me dijo en un sueño: yo te he engendrado hoy y te vuelvo a engendrar. ¿Y qué Dios me estaba mostrando con eso? Que Él vino a dar vida. Y que te va a volver a dar vida. Aunque tú mueras, guarda la esperanza de que Él va a resucitar entre los muertos. Así como Cristo resucitó entre los muertos, al tercer día, cuando el sumo sacerdote tenía que ofrecer la gavilla, el primer fruto, Jesucristo fue ese primer fruto de resurrección, para mostrarnos a nosotros de que el destino del hombre no estaba perdido. Porque el destino del hombre se perdió. Cuando el pecado se enseñorea sobre el hombre, se enseñorea la muerte. Y el hombre no tiene esperanza. Sin Cristo no hay esperanza en este mundo. Sin Cristo tú no puedes obtener vida. Y dice la Escritura que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. El hombre desea vivir. Mi mamá, cuando estaba en cáncer, ella no quería morir, luchó con toda su fuerza por no morir. El hombre, cuando le dan unos disparos, no quiere morir. El hombre, cuando está enfermo, postrado en una cama, el hombre no quiere morir, pero se rehúsa creer y aceptar el sacrificio de Jesucristo, que es lo único que puede producir vida en su interior. Y cuando me encontraba a esa edad de los 16 años, que pensaba que tenía todo bajo control porque estaba haciendo dinero, ya mis padres me había tenido que ir de las casas de mis papás porque ya la muerte estaba rondeando cerca de mi casa. Y yo a la edad de los 15 años me fui a vivir para el caserío. Cuando me voy al caserío ya siento la necesidad de que tener que estar armado. Pero la necesidad mía no era que tenía que estar armado. Yo sé que yo estoy vivo en el día de hoy, que nunca me dieron un disparo por la misericordia del Señor. La misericordia del Señor es la que me ha sostenido hasta el día de hoy, porque muchas veces mi vida estuvo en peligro y Dios me guardó porque podía ver este momento. Porque podía ver en mí que Él podía producir vida y podía producir frutos dignos de arrepentimiento en mí. Y así Dios también quiere ver tu vida. Dios quiere ver tu vida fructífera, cumpliendo el propósito y el llamado de Dios sobre ti. Yo desconocía muchas promesas del Señor, pero me alegro de haber venido a Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en los sueños que el enemigo utilizaba para atormentar mi mente con mis pecados, los sueños que el enemigo utilizaba para levantarme turbado y casi volviéndome loco, Dios ahora lo utiliza para revelarse a mi vida y darme promesas. A la edad de los 16 años, la muerte comienza a llegar a mi casa. Matan a mi hermano Polanqui, aquel que me decía: salte de ese mundo, Ale. Salte de ese mundo porque vas a terminar muerto, vas a terminar preso. Y yo pensaba que él decía eso porque a lo mejor él no podía obtener todo lo que yo tenía. Yo tenía 16 años, pero yo tenía motora, yo tenía carro, tenía prenda, tenía mucho dinero guardado. Y él me está diciendo una realidad que muchas veces nosotros no queremos entender. Que los jóvenes en Puerto Rico no quieren entender esa realidad. Que es que el pecado y la muerte se enseñorean sobre la vida del hombre. Y cuando matan a mi hermano, me acuerdo que miro al cielo y le digo a Dios: ¿por qué a él y no a mí? ¿Por qué? Si el que estoy haciendo las cosas mal en casa soy yo, el que estoy siendo desobediente, el que estoy bregando con droga, el que estoy andando armado, el que me estoy metiendo en problemas. Y yo no podía entender
¿Por qué Dios había permitido que mi hermano muriera y no había sido yo? Y esa raíz de amargura me llevó a ser un hombre que ya no le temía la muerte. Por eso entraba a los residenciales y me metía, aún sabiendo que mis enemigos me estaban esperando. Aún sabiendo que ellos estaban dominando en ese lugar, y yo entraba como quiera, y tenían dos opciones: o se iban ellos o yo. Pero yo estaba decidido a no irme dentro del residencial que cuando entraba, porque ya no valoraba mi vida, porque sentí una vergüenza delante de mis padres, viendo el dolor, el sufrimiento que les causé por yo escoger caminos malos. Esa vergüenza y ese dolor me llevaron a perderle el amor hacia otras personas también. En vez de ganar, estaba perdiendo en mi vida. Podía ganar económicamente, pero ya pierdo un hermano. Pierdo una buena conciencia delante de mis padres, porque ahora me causa vergüenza cada vez que los miro, sabiendo que les causé dolor por yo escoger malos caminos. Y no solo eso, sino que también los mismos amigos míos que me habían instruido y me habían dado todo el conocimiento de la calle, ellos también me querían quitar la vida porque me vieron como una amenaza para ellos, porque me vieron muy atrevido, porque temían que yo me quedara también con el control de los caseríos de ellos. Y mandaron a quitarme la vida a los 6 meses después de haber matado a mi hermano. Estaba trayendo muchos problemas. No respetaba a nadie. Estaba fuera de control. Y ellos mandaron a quitarme la vida. Y yo me enteré, y ¿sabes qué? Ahora comienzo a tener problemas con sus enemigos, que no eran mis enemigos, pero por yo andar con ellos, se convirtieron en mis enemigos. Y ahora mis mismos amigos que me habían enseñado el mundo del crimen, ahora comienzo a tener guerras con ellos. Y ahí comienzo a ver una secuela de consecuencias sobre mi hogar. Porque ahí está mi papá, que yo entro a un residencial tratando de acabar supuestamente con mis enemigos. Y cuando entro a ese residencial, ellos, para desquitarse conmigo, fueron al negocio de mi papá y se lo tirotearon con él adentro. Ahora no solamente cargo la vergüenza de mi hermano, ahora cargo con la vergüenza de aquel negocio que había provisto para mi familia, que me había dado todo desde pequeño. Ahora el negocio de mi papá está tiroteado. Gracias a la misericordia de Dios no pasó, no fue herido. Pero no solamente pasó eso, sino que yo seguí con los problemas. Yo no me iba. Mi familia me decía, vámonos para Estados Unidos. Era tanto así que los enemigos míos celebraban la muerte cada vez que decían que me habían matado. Mira, están aquí celebrando. Están aquí celebrando porque están diciendo que te mataron. Y la misericordia de Dios cuidándome. Después que le tirotean el negocio a mi papá, le queman el negocio porque yo sigo en mis problemas. Y como no se podían desquitar conmigo, como nunca me podían hacer ningún daño, y yo siempre estaba molestándolos a ellos, se desquitaban con mi familia. Le tirotearon la casa de mis padres también. Gracias, Señor. Y yo, aún viendo todas las consecuencias, mi corazón estaba tan endurecido que yo no me quería rendir. Mira qué bobo yo era. Mira qué ignorante yo era. Viendo todo el dolor, viendo todo el sufrimiento, viendo cómo yo estaba destrozando la familia que Dios me había dado como un regalo. Ahora mis padres se dejaron. Mi mamá le echaba la culpa a mi papá, porque decía que por culpa mía yo había salido así. La culpa no era de mi papá, la culpa era mía, porque yo tomé la decisión de andar en esos caminos. Sí, Jehová. A mi hermano menor lo tirotearon al frente en casa de mis padres, al confundirlo conmigo, y le dieron unos tiros en la pierna. Mi abuela, de parte de padre, tenía un negocito de comida. Allá fueron los que eran mis amigos y le destrozaron, le tiraron los calderos, todo aquello que ella cocinaba, le volcaron todo eso. Y mi familia lidiando con las consecuencias del pecado. Aleluya. Cuando comienzan a buscarme los federales,
Para ese tiempo ya yo controlaba más de 8 residenciales en el área metropolitana. Y lo digo esto para que sepa de dónde Dios me sacó, no por vanagloriarme. Porque ¿sabes qué? Que yo me avergüenzo de haber vivido esa vida, me avergüenzo del dolor que causé. Sí, Señor. Lo digo porque Dios me sacó de ese lugar, me sacó de esa mentalidad, para que tú puedas entender que para Dios no hay nada imposible. Que para Dios todo es posible cuando el hombre decide confiar en Él. Para que puedas entender que hay esperanza para tu vida. Y a pesar de que yo tenía mucho dinero, mucho control, ¿sabes qué? Tenía que vivir cuidándome de todos. Tenía que cuidarme de mis amigos. Cada vez que venían a mí, mirándole las manos, mirándole los ojos. ¿Por qué? Porque no quería que la muerte me sorprendiera. Es que nadie quiere morir. Me tenía que cuidar de mis enemigos. Me tenía que cuidar de los guardias. Y cuando comienzan a buscarme y ponen más de 100 agentes a buscarme, yo me tranco en un apartamento. Le digo a los amigos míos, no me dejen con carro porque sé que me voy a desesperar y voy a salir de este lugar. Sin teléfono porque sé que me pueden rastrear la llamada y pueden llegar donde yo estoy. Y en ese lugar, Dios comenzó a tratar conmigo. Sí, Señor. Porque le había dicho a Dios que me ayudara a ser igual que antes cuando era pequeño. Ya yo no deseaba conocer el mundo, ya el mundo me tenía ya cansado. El conocimiento de la maldad, de cómo controlar el caserío, de cómo andar, ya eso me tenía cansado. Me había quitado mucho en mi vida. Me había quitado la libertad, no podía salir para ningún lado. Y en ese lugar, cuando yo le dije a Dios que me ayudara a ser igual que antes, porque me sentía muerto dentro de mi interior. No sentí sentimiento hacia nadie. Le dije a Dios que yo quería volver a ser ese niño con una conciencia inocente, sin malos pensamientos. Sí, Señor. Y cuando le dije esto a Dios, el Señor comenzó a permitir que el enemigo comenzara a atormentar mi vida con mi propio pecado. Iba a los sueños cuando dormía y veía las escenas de mi pecado y me levantaba con la mente turbada y angustiado. Yo viendo el efecto y viendo mi pecado delante de mí en esos sueños. Y me levantaba con la mente turbada, angustiado, casi para volverme loco. Porque para mí no era normal yo poder ver escenas de mi pecado. Sí, Jehová. Y era Dios tratando de guiarme al arrepentimiento. Mostrándome que la mayor necesidad que había en mi vida era de Él. Y comienzo a poner música cristiana. Aquel que todo el mundo le temía, que se hacía el guapo, que aparentaba delante de los hombres que no le temían a nada ni a nadie. Ahora comienza a sentir la necesidad de tener que escuchar música cristiana para poder dormir. Sí, Señor. Y veía que cuando escuchaba música cristiana, esas escenas de mi pecado en los sueños no venían. Y para donde quiera que andaba, me llevaba los CDs cristianos y una Biblia. Porque después de escuchar la alabanza, me salió en el corazón mandar a buscar una Biblia. Pero yo no podía mandar a buscar una Biblia con amigos míos porque iban a decir, este se está convirtiendo cobarde, este a lo mejor va a salir choteando si lo cogen. Porque el enemigo lo que comienza es a operar en la mente del corazón del hombre, porque eso es lo que piensan, que todo aquel que viene a Cristo y se entrega a los caminos de Dios tiene miedo, se está escondiendo de algo. Lo mismo decían de Héctor. Y lo que no veían es que Dios nos estaba mostrando la necesidad tan grande que había que Dios morara en nuestros corazones. Y me acuerdo que comienzo a leer la Biblia, pero no entiendo nada. Dice que para el hombre natural, ¿verdad?, no puede percibir las cosas de Dios. No hay manera de tú poder entender el plan y el propósito de Dios si tú no te has reconciliado con Dios. Si tú no has recibido el Espíritu Santo, si no has nacido de nuevo, es imposible tú entender el propósito de Dios en tu vida. Gracias, Señor. Y leo la Biblia y no la entiendo, pero leía los salmos. Los salmos sí me agradaban, porque podía ver el sufrimiento del salmista. Y yo estaba sufriendo mucho, alejado de mi familia, viendo tantas consecuencias de mis acciones.
viendo cómo el salmista se arrepentía de sus pecados, viendo que era perseguido el salmista de todos sus enemigos y le pedía a Dios que lo librara y lo preservara. Y a mí pues me encantaba pedirle eso al Señor. Me aprendí el Salmo 91 y cada vez que salía lo decía de memoria, porque creía en esas promesas de que Dios podía guardar mi vida. Y creía en esas promesas porque un día mi vida estuvo en peligro de perder la vida en una discoteca. Voy a la discoteca y veo los enemigos míos. Ellos me comienzan a mirar mal, yo también los comienzo a mirar mal. Y cuando ellos tuvieron la oportunidad, comenzaron a golpearme. Cuando comenzaron a golpearme, llegaron 2 bouncers y comenzaron a sacarme para afuera. Y los enemigos iban detrás y me decían: hoy tú te vas a morir. Hoy tú te vas a morir. Y me iban golpeando y los bouncers no me soltaban. Y yo tratando de desprenderme la ropa en que andaba para poder soltarme de las manos de los bouncers, y no podía. Y en ese día yo clamé al Señor y le dije: Señor, tú no permitas que yo me muera hoy. Ese Dios que me habían predicado en los colegios, en el momento de necesidad, de peligro, clamé a Él. Y cuando voy llegando a la puerta de esa discoteca, que había un carro esperándome para montarme en el carro y quitarme la vida, se comienzan a escuchar disparos fuera de la discoteca y los bouncers me sueltan, se asustan, y yo corro para adentro de la discoteca a esconderme en la tarima del disc jockey. Y yo podía ver tantas veces que me tirotearon dentro de un carro y el carro forrado de tiros, y ninguno de los que estaban conmigo recibió un disparo. Y yo sabía que eso era la misericordia de Dios. Yo vi amigos míos morir con rifles en las manos. Yo vi amigos míos morir con pistolas en las manos, y eso no los libraba. Lo único que podía librar es cuando uno invoca al Señor y Dios tiene misericordia y preserva tu vida. Y me acuerdo que cuando estoy en ese apartamento y comienzo a sentir esa necesidad de tener esa paz de Dios, eso es lo que me brindaba la Escritura, me brindaban paz. Salgo de ese apartamento. Cuando salgo de ese apartamento, los guardias comienzan a buscarme y trancan 7 residenciales a la misma vez. El superintendente de la policía había dado orden de trancar 7 residenciales en el área metropolitana, impactándolo a la misma vez, con perros, helicópteros, caballos, porque estaban cansados de la vida que yo estaba causando en la vida de otros. Estaban cansados de que decían: Alex Trujillo se metió este caserío, Alex Trujillo se metió este caserío. Sí, Señor. Y ellos cansados, buscando el remedio de cómo lidiar la situación que yo estaba provocando en la sociedad de Puerto Rico. Ellos trancaron esos 7 residenciales y dijeron: nosotros hacemos esto para que sus amigos lo entreguen vivo o muerto. Estaba afectando el negocio del narcotráfico de 7 residenciales. 7 residenciales en los cuales yo controlaba y la voz mía era la que predominaba, pero habían otros que también tenían puntos y sus negocios estaban siendo afectados también. Y ahora yo comienzo a tener una persecución de no confiar en nadie, pero a la misma vez tengo que confiar en alguien. Y ya eso me estaba cansando, tener que desconfiar de todos y no poder confiar en nadie. Estaba cansado de seguir huyendo, estaba cansado de cargar con mis pecados todos los días. Y me acuerdo que cuando trancan esos 7 residenciales, al poco tiempo de esos 7 residenciales trancarlos, comienzan a llegar evangelistas al residencial y que querían orar por mí. Y decían: Dios te va a guardar de tus enemigos, te va a guardar de los guardias, pero tú tienes que tomar la decisión de entregarle tu vida a Jesucristo. Y yo deseaba. A mí me invitaron hasta por un retiro. Y el enemigo comenzó a levantar fortalezas en mi mente. Y decía: no, pero si hay un guardia que sea cristiano y te ve allí, va y te arresta. Yo deseaba buscar del Señor, pero me sentía tan comprometido con mis amigos, porque había una paz que Héctor estaba hablando en ese tiempo,
que fuimos a un residencial y fueron todos los líderes residenciales y establecimos una paz entre yo y otra persona, y todos los demás decían: si Ale arregla, yo arreglo. Y los del otro bando decían: si fulano arregla, yo también arreglo. Sí, Señor. Y al estar en tanto comprometido con el hombre, no me dejaba dar el paso. Y yo deseaba dar el paso, pero me sentía tan comprometido que sabía que si yo no estaba, los mismos amigos míos iban a terminar matándose o rompiendo la paz. Al poco tiempo me agarran. Y cuando me agarra la policía, yo sentí como si me quitara un bulto de piedra encima. Ya no tengo que cuidarme de mis amigos, ya no tengo que cuidarme de los guardias, ahora solamente me toca enfrentar las consecuencias de mis acciones. Y estoy en el hueco, me tienen 2 meses solo en una celda. Y cuando me tienen 2 meses solo en esa celda, me sacan, llego a la unidad y me dicen que un pastor me quería ir a ver. Y yo le dije: pues dale, que venga a verme el pastor. El pastor fue a verme. La primera vez que fue, se encontró con una pared. Yo no le hablaba nada. Él hablándome el evangelio, Isaías 61, que Dios vino a sanar a los quebrantados de corazón. Y aunque yo sabía que estaba quebrantado de corazón, seguía endureciendo mi corazón. Pero a la 4ª semana, ya yo estaba cansado, sentía mi alma cansada. Me sentía como una persona de 90 años que está esperando tirar su último suspiro, porque seguía cargando con las cargas de mi pecado. Todos los días luchando en mi interior, tratando de justificar el pecado y la mala acción que yo tomé en el pasado. Esa guerra interior que tiene todo ser humano. Todo ser humano tiene esa guerra, pero silencia su conciencia, autojustificando su pecado, buscando una excusa como la buscó Adán. Y me acuerdo que a la 4ª semana, a la 5ª, yo le dije: Señor, yo me voy a entregar a ti. ¿Y sabes qué? Le entregué mi vida al Señor cuando el pastor fue a verme. Ese día yo sentí, cuando recibí a Jesucristo como Señor y Salvador, yo pude sentir como esa conciencia que todos los días me acusaba, que todos los días yo cargaba con mi pecado, yo podía sentir la libertad de esas cargas. Yo pude sentir como esa conciencia que estaba acusándome se silenciaba dentro de mí, y podía sentir el gozo de tener una relación con Dios. Ahora el Espíritu Santo vino a morar en mi vida, y yo vine a los pies de Dios. Todavía tenía celular, todavía se trataba de seguir controlando por medio del celular en la libre comunidad. Se me presentaron muchos problemas aún con mismos amigos míos. Y ¿sabes qué? Desde ese día que acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, vendí el teléfono, me alejé de los amigos míos de la calle. Otros Dios me ayudó porque eran amigos míos, pero hizo que fueran mis enemigos, para yo desligarme de ellos, para que yo no me sintiera comprometido con ellos, así como ellos se sentían comprometidos conmigo al fallarme. Dios me ayudó a poder ser libre de esa atadura. Comienzo a leer la Biblia, no buscando ahora la paz que Dios me daba cuando la leía, buscando el conocimiento, buscando el propósito de Dios, buscando entender esa salvación que yo había aceptado. Esa vida que se había producido en mi vida cuando acepté a Jesucristo como Señor y Salvador, ahora yo quería entenderla, porque yo quería darla a conocer a otros. Y el Señor comienza a tratar con mi vida, y cuando hablo malo, yo tenía un vocabulario bien pobre, solamente lo que salía de mi boca eran palabras malas, amenazas. Así yo controlaba todo y así yo resolvía las cosas. Y ahora el Señor comienza a darme convicción cuando hablo una palabra mala y me siento mal, me siento sucio. El Espíritu Santo se contristaba y se opresaba dentro de mí. Creaba una convicción tan grande que tenía que ir de rodillas a pedirle perdón al Señor y pedirle que me ayudara a dejar de hablar malo. A los 8 meses dejó de hablar malo, ponía música cristiana y de momento lo cambiaba para reggaetón. Y cuando lo cambiaba para reggaetón, el Espíritu Santo volvía y se opresaba, se contristaba dentro de mí. Me sentía mal, me sentía sucio, y volví y lo cambiaba a la música cristiana.
Y era el Señor dándome ese entendimiento que necesita entender todo hombre, del discernimiento de lo que es lo bueno y qué es lo malo en su vida. Para que el hombre pueda entender qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no agrada, es necesario que el hombre necesite y entienda que necesita el Espíritu Santo en su vida. No hay manera de comprender la Escritura si tú no tienes el Espíritu Santo. No hay manera de tú poder discernir entre el bien y el mal si no tienes el Espíritu Santo en tu vida. Gracias, Señor. No sabía cómo orar, el Espíritu Santo me enseñó. No sabía cómo clamarme, el Espíritu Santo me enseñó. Me sacan de Puerto Rico y desde que me convertí le decía a Dios: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado. Porque leía las promesas de Dios y yo me sentí indigno de recibir el bien de Dios. Porque sabía todas las cosas malas que yo había hecho. Y le decía todos los días a Dios: Señor, déjame saber si tú realmente me has perdonado de todo. Y en un sueño Dios decidió revelarse a mi vida. Y en ese sueño yo veía el cielo y unas letras escritas en nube que me dicen: las cosas pasan. Una voz que me dijo: las cosas pasan y son hechas nuevas. Cuando le dije eso al Señor, que las cosas, cuando el Señor me dijo eso a mí, que las cosas pasaban y eran hechas nuevas, yo me levanté con un regocijo dentro de mi corazón. Porque ahora podía entender que Dios me había perdonado de todo el daño que yo había hecho. Ahora yo podía comprender en mi corazón el perdón que Dios me había ofrecido a través del Evangelio. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque hay hermanos que todavía no se sienten perdonados. Hay hermanos que en su caminar con el Señor cometen un pecado y se sienten indignos de venir a la presencia de Dios. Pero dice la palabra que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de todos nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Pero no solamente Dios se está revelando a mi vida, mostrándome el perdón. Porque yo, aunque había dejado de hablar malo, aunque me había alejado del mundo, aunque ya había dejado de escuchar música profana que contaminara mi corazón, ahora Dios me muestra un sueño, un montón de enemigos míos. Habían unos que estaban vivos, otros estaban muertos, y yo con un casco de motor y le comienzo a dar con mucha furia. Y me levanto con el corazón acelerado, angustiado del sueño que estaba teniendo. Y le confieso a Dios todas esas raíces de amargura que había en mi corazón, porque Dios me había dicho: yo te perdoné, pero mira lo que hay en tu corazón todavía. Todavía en tu corazón hay raíces de amargura. Todavía odias a gente que está muerta y todavía hay odio en tu corazón. A pesar de que yo te perdoné, mira lo que hay en tu corazón todavía. Y yo me levanté y comencé a confesar los nombres, lo que me habían hecho, lo que le habían hecho a mi familia, el daño que le habían causado a mis amigos también. Y cuando yo comenzaba a confesar al Señor, yo sentía como si me metieran la mano a sangre fría dentro del corazón. Me dolía, me ardía, y a la misma vez yo sentía como que algo se desprendía dentro de mí. Era tanto el dolor que yo sentía desprendiendo eso dentro de mí, que yo sentía como si me fuera a morir. Y es que las raíces de amargura que en el corazón se arraizan y causan enfermedades. Una de las enfermedades que causa el rencor es los malos pensamientos. Cuando hay rencor, el enemigo se le hace fácil levantar malos pensamientos. Y de los malos pensamientos vienen maldiciones en tu corazón y a tu vida. Y yo estaba enfermo de una enfermedad de taquicardia, que el corazón se me aceleraba rápidamente, como a 60, como si estuviese corriendo bien duro, y de momento bajaba. Y cuando bajaba me sentía tan débil que a veces estaba todo el día durmiendo. Eso me pasaba periódicamente. Pero desde que le confesé al Señor todas esas raíces de amargura que albergaban en mi corazón, esa enfermedad de taquicardia desapareció dentro de mí. Dice la palabra que todo corazón está enfermo y todo corazón está enfermo y toda cabeza doliente. Porque eso es lo que trae el pecado. Trae enfermedad. La enfermedad trae muerte. Y a pesar de que había tanta muerte en mi vida, Dios decidió venir a mi vida y comenzar a producir vida. Me sacan de ese hueco,
Voy a Virginia, llego a Virginia. Dios me dice que se conviertan ellos a ti, tú no a ellos. ¿Y por qué Dios me está diciendo eso? Porque cuando entré me están diciendo, Ale, tú puedes ser cristiano, pero puedes correrle un grupo. Y yo le dije, mira, ¿sabes qué? Yo no voy a correr con ningún grupo. Dios me dijo que ustedes se convirtieran a mí, yo no me voy a convertir a ustedes. Aquí están mis papeles, yo estoy claro, pero yo no voy a correr con ningún grupo. Y Dios me dijo, no, Ale, te entendemos, pero ¿sabes qué? Que si tú no corres con grupo y alguien se mete en una deuda y para trancarse te tira y te da, pues nosotros no nos podemos meter. Y yo dije, mira, si Dios a mí me guardó de la muerte, de mis amigos, de mi enemigo, de la policía, ¿cómo no me va a guardar ahora que yo estoy en sus manos y estoy haciendo lo que Él le agrada? Gracias, Señor. Me sacan de ahí, voy a ver el caso de Puerto Rico. Y cuando voy a ver el caso de Puerto Rico, Dios se revela otra vez un sueño. Y en ese sueño, el Señor me dice, yo te exaltaré. Y yo no podía entender esa palabra exaltar. Y la busqué y significa, yo te levantaré, es lo que significa exaltar. Y el Señor me permite poder testificar en el concierto de esto, y lo digo, porque fue una promesa que Dios me dio y la pude ver, y Dios utilizó como instrumento al pastor Héctor Delgado. Porque él había hecho un concierto cristiano, él se había convertido y me mencionaba en una canción y él tenía todos los permisos para que me fueran a grabar. Solamente faltaba comunicarse conmigo y algo me dice, llama al evangelista Alfonso Piña. Y yo llamo al evangelista Alfonso Piña y me dice, mira Ale, Héctor te está buscando, él tiene los permisos, él te quiere grabar, él te menciona una canción y quiere que tú testifiques de Cristo en ese concierto. Y yo llamo a Héctor, nos ponemos de acuerdo y el que va a grabarme era el marshal que perseguía a mi familia, que se le metía a mi mamá, a mi abuela, el que arrestaba a mi hermano y lo soltaba al frente del residencial donde nosotros teníamos problemas. Y ese marshal, después que me tira el video, me dice, yo te quiero pedir perdón por todo lo que le hice a tu familia. Sabía que estaba en Cristo. Ahora él también le sirva al Señor. Pero como el Señor, ¿verdad?, me había llevado a Puerto Rico, y Dios, antes de darme esa promesa, Dios me dice, cuando llegues a Puerto Rico le vas a pedir perdón a todo el mundo. Y tú sabes cuán difícil a mí se me hizo pedir perdón. Y yo ver al enemigo mío y decirle, mira, yo te pido perdón, te pido, ¿verdad?, que así como Dios me perdonó, yo pueda hallar gracia delante de ti, me perdone. Y cuando hice la voluntad del Señor, el Señor me dio esa promesa. Por eso es que dice, humíllate y yo te exaltaré. Hay gente que quieren que Dios los exalte, pero no se humillan. Hay gente que quieren que Dios los exalte, pero no piden perdón. Y tan fácil que es, a mí me encanta. Ahora yo le pido perdón, hice una carta al pueblo de Puerto Rico, estando en la prisión, y le pedí perdón a todo el pueblo de Puerto Rico. Porque eso es lo que el Señor enseña, a humillarte, a hacer lo que es correcto, lo que es bueno, a reconocer tus errores, reconocer tu pecado. Porque cuando tú reconoces el pecado, Él es exaltado. Porque estás reconociendo su verdad. Porque estás reconociendo aquello que Él dijo que era malo, tú lo estás reconociendo en tu vida. Y me acuerdo que el secretario de Justicia no quería darme un plea de culpabilidad. Ya había firmado 20 años en el sistema federal. Pero el secretario de Justicia que había me quería llevar a juicio para darme más de 120 años. Y ¿sabes qué? Dios en un sueño me dijo, todo está bajo mi control. Los abogados que había pagado, que le había pagado un montón de dinero, me decían, Ale, nosotros no podemos hacer nada. Me mandan un plea de 49 años para hacerme culpable. Y yo le dije a los abogados, yo no voy a firmar eso. Porque el día que yo firmé los 20 años, el pastor que me predicó, Edgar Dubray, me dijo, ¿sabes qué? Yo cuando vine aquí, yo vine a predicarle a un preso que yo pensaba que nunca iba a salir. Pero Dios me ha mostrado que tú vas a salir antes de tiempo y vas a salir a predicar la palabra del Señor. Y cuando me ofrecieron esos 49 años, yo dije, esto no concuerda con la palabra del Señor. Y le dije a los abogados, yo no voy a firmar eso, yo no lo voy a firmar. Y me decían, Ale, a mí ningún cliente me le han dado vida. Y tú no vas a ser el primero, tienes que firmar eso. ¿Sabes qué? Se siguió suspendiendo el caso, cambió el gobierno, cambió el secretario de Justicia.
y me mandaron 35 años corriendo concurrente con el sistema federal, el cual yo, cumpliendo la sentencia federal, eliminaba la sentencia estatal. Eso sí concordaba con la palabra del Señor y firmé los 35 años. Voy a la cárcel donde estaba, el Espíritu Santo me lleva a hacer un ayuno de 3 días y me acuerdo que en el ayuno le dije: Señor, llévame donde tú quieres que haga tu voluntad. Pero cuando le dije eso al Señor, jamás imaginé para dónde me iba a llevar. Ya yo había pedido por una cárcel, pero le dije eso a Dios: Señor, llévame donde tú quieres que cumpla tu voluntad. Cuando le dije eso al Señor, me sacan de la prisión y llego a Colman. Y yo pienso que van a dejar preso ahí y que a mí me van a llevar para la prisión donde yo pedí. Y cuando la señora dice Alexander Capó Carrillo, el mundo se me quería caer encima. ¿Por qué? Porque yo sabía que en esa prisión estaba el que le había quitado la vida a mi hermano mayor. Y para mí, aunque sabía que ya Dios me había libertado de mis raíces de amargura, yo realmente desconfiaba de mí mismo. Yo decía: Señor, yo no quiero fallarte. Ya yo no quiero volver atrás, yo no quiero fallarte, Señor, porque tú me traes para acá. Y comencé, ¿verdad?, en esa lucha interior con Dios. Y cuando llego al cuarto, comienzo a orar, me sentía afligido, me sentía cansado. Afligido de tal manera que sentía que mis fuerzas se habían desvanecido. Porque yo no quería fallarle a Dios y para mí era muy difícil encontrarme con la persona que mató a mi hermano, que fue lo que me hizo ser el joven rebelde, que me sumergió en la maldad de una manera que yo mismo me llevé en reconocer como persona. Y ahora Dios quiere llevarme delante de Él para yo perdonarlo. Y esa guerra que tenía en tu interior me sentía cansado. Y cuando comienzo a orar y a clamar, ¿sabes qué? Sentí un bálsamo de paz dentro de mi interior que me dio la fortaleza para poder salir para afuera. Y cuando salgo para afuera, llego a la unidad y le pregunto a unos amigos míos que estaban ahí: mira, ¿dónde vive fulano? Y me dice: mira, él vive en ese cuarto. Había más de 12 unidades y me tocó vivir en la misma unidad donde estaba el que le había quitado la vida a mi hermano. Y a la verdad le dije: Señor, la verdad que tú haces las cosas bien hechas, porque si me ponen otra unidad, pues yo lo esquivo, ¿verdad? Y busco la manera de no encontrarme con él. Pero Dios sabe el corazón del hombre. Y me llevó a la misma unidad. Y cuando yo pregunto por él, me dicen que estaba en la comisaria. Y le digo, ¿verdad?, lo mando a buscar. Ahí ya tú sabes, el enemigo comienza y pegan a llegar amigos míos y me decían: Ale, estamos aquí cualquier cosa. Y yo no, yo vine aquí a perdonar a esa persona. Así como Dios me perdonó a mí, yo vine a perdonarla. Y cuando lo miré que llegó, yo no sentí malos pensamientos, no sentí ira, no sentí rencor. Yo mismo estaba desconociendo la naturaleza del Espíritu Santo que Dios había derramado en mí. Yo mismo no podía comprender cómo yo miraba el que le quitó la vida a mi hermano y no sentir un impulso a correr hacia el mal. Porque muchas veces mi corazón corrió hacia el mal cuando le hacían daño a mi familia. Gracias, Señor. Y ahora yo poder ver a esa persona y no sentir rencor, malos pensamientos, yo mismo era como si estuviese viviendo un éxtasis. Yo mismo me estaba sorprendiendo de lo que Dios había hecho en mi corazón. Y cuando comienzo a hablar con él, él me dice: mira, lo que pasó con tu hermano fue yo. Mira, yo no vine aquí a reclamarte por la muerte de mi hermano. Yo vine aquí a perdonarte. ¿Sabes por qué? Porque a mí Dios me perdonó muchos pecados. Y así como Dios me perdonó todos los pecados que yo había cometido, yo también te perdono a ti la falta y la deuda que tú tenías conmigo. ¿Y sabes qué? Ese día comencé a testificarle toda la experiencia que había tenido con Dios. Yo sabía que Dios me había dado una fecha de salida y había sido por su misericordia, porque el hombre quería tenerme en una prisión todo el tiempo. Y ahora yo tenía que agradarle a él, yo tenía que perdonarlo. Y le di un abrazo y compartimos 3 meses en la misma unidad. Comíamos juntos. Los presos se molestaban y me decían: yo no sé cómo este puede perdonar que mató a su hermano. Llega a ser a mí, yo no lo perdono. La gente se mordía, la gente se cogía coraje porque yo había perdonado al que había matado a mi hermano. Ellos no podían comprender. Pero es que la gente no puede comprender cuando tú perdonas, porque ellos todavía no han sido perdonados por Dios. Pero cuando tú eres perdonado por Dios, tú estás dispuesto a perdonar porque sabes la deuda que Dios saldó.
Tú sabes la deuda que Dios saldó en tu vida. Y todavía hay cristianos que le cuesta perdonar. ¡Ay, santo! Todavía hay creyentes que le cuesta perdonar al hermano. ¡Ay, ay, ay! A lo mejor una mirada, no un saludo. Se alejan de la iglesia porque se enojan. ¿Y sabes qué? Y no se acuerdan de todos los pecados que Dios perdonó en su vida. No se acuerdan de la deuda que ellos tenían, que era una deuda grande, que era impagable, que no había manera de poder pagar esa deuda por más obras buenas que hicieran. ¿Y sabes qué? Tuve la maravillosa experiencia de poder amar a esa persona, de poder sentir un amor genuino. Y con mucho respeto, aquí se encuentra la madre de él que vino a verme y le doy las gracias por la visita. Y me dio un abrazo tan y tan grande esa mujer, que ella no tenía por qué pedirme perdón, porque para mí ya eso quedó en el pasado. Y ella fue humilde y me pidió perdón, y yo le pedí también perdón, porque yo sé que los padres, cuando nosotros estamos en esos mundos, viven preocupados. Yo sé que ella tuvo que vivir mucho tiempo preocupada por su hijo, pensando que a lo mejor yo también le podía quitar la vida. Y expresamente aquí yo te pido perdón por toda la angustia que yo pude producir en tu corazón en algún momento de tu vida. Pero eso es lo que hace el Señor. El Señor reconcilia. No solamente reconcilia al hombre con Dios. No solamente Jesucristo vino a reconciliar al hombre con Dios, sino que vino a reconciliarnos unos con otros también. Alábalo. Eso es lo que hace el Señor. Y si te hieren, perdona. ¿Sabes qué? Yo he recibido muchas heridas. Me han dicho que soy una porquería en la cara. Me han dejado con la mano extendida. Han tramado contra mí muchas cosas. ¿Y sabes qué? Dios me dice, perdona como yo te perdoné. ¿Y sabes qué? Sigo perdonando. Y si hay heridas, las confieso. Señor, me hirieron con esa palabra. ¿Y sabes qué, Señor? Yo te pido que pongas sanidad en mi corazón. Ya yo sé dónde buscar sanidad. Ya tú y yo sabemos dónde encontrar la sanidad de nuestras heridas. Ya tú y yo sabemos buscar la presencia de Dios, que Él puede producir sanidad y restauración en nosotros. No importando cuántas veces te den. Esto le ha pasado miles de cosas, aún del propio pueblo de Dios. ¿Y sabes qué? Él sigue perdonando, porque Él sabe la deuda que Él tenía con Dios. Es que la gente se le olvida a veces la deuda que tiene con Dios. Aquel siervo que no quiso perdonar, que el siervo le perdonó, el rey le perdonó todos sus pecados y quiso cobrarle al otro lo que le debía. Y le dijo, siervo malvado y cruel tú eres, ¿ah? Toda aquella deuda te perdoné y no pudiste perdonar. Y eso son enseñanzas que Jesucristo nos da, porque sabemos que vivimos en un mundo caído. Él sabe que el pecado está a las puertas de nuestros corazones, siempre tocando. Hay personas que me han dicho, ¿sabes qué? Perdonó al que me violó cuando era pequeño. Era un familiar mío y lo perdono. Perdono a aquel que me tiroteó y mire, me dejó la mano viroteada. Perdono a aquel que mató a mi hijo. Pero ¿sabes cuándo ellos perdonan? Cuando comprenden el perdón de Dios. Cuando el perdón de Dios llega a sus vidas, cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ahí es que ellos comienzan a entender la necesidad de perdonar. ¡Gracias, Señor! Gloria a Dios. Y para mí eso ha sido una de las experiencias más maravillosas. La muerte de mi hermano fue lo que trascendió para que yo me sumergiera en una maldad inimaginable en su mente. Pero Dios la convirtió que fuera la mayor bendición, porque donde quiera que voy puedo testificar de lo que Dios hizo en mi corazón. Porque el día de hoy puedo tener comunicación con esa persona y ¿sabes qué? Sentí el amor de hermano. Hay cosas que yo no le digo a mi hermano que se las digo a él. Antier en la entrevista, cuando me vieron que yo estaba en Maranata, que tenía una ropa color caqui, él me la envió de Estados Unidos. Dios ha puesto un amor sincero de ambas partes, pero eso lo hace el Señor. Eso lo hace Cristo cuando viene a traer vida a tu corazón. Gracias, Jehová. Y hay personas que no creen en la resurrección. La iglesia en los Corintios no creía en la resurrección. Y Dios le tuvo que hablar de la resurrección.
Pablo le tuvo que hablar de la resurrección a ellos. ¿Sabes por qué? Porque pensaban que después que morían ya estaba todo perdido. Y si dice, si los muertos no resucitan, entonces vana sería nuestra fe. Nosotros nos encontramos en nuestros delitos y pecados. Pero más adelante hay una escritura que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria del pecado y de la muerte si Cristo vino a abolir esa sentencia de muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está la victoria del enemigo? Si tú aceptas a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿dónde va a estar la victoria en la muerte en tu vida si tú recibes a Jesucristo como Señor y Salvador? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas dadas gracias sean a Dios, que por medio de Jesucristo nos dio redención y perdón de pecado. Y yo quiero terminar esta palabra y sellarla para hacerle entender al pueblo de Dios primeramente, porque ellos creen en las promesas de Dios. Y aquel que no ha creído, que pueda entender y comprender la verdad del Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Gracias, Jehová. Aquellas buenas noticias que todo hombre desea escuchar. Y es que Cristo Jesús vino a vencer la muerte y el pecado. Que Cristo Jesús vino a darte vida. Que Cristo Jesús vino a restaurar esa relación que estaba perdida. Porque dice la Escritura que vuestra iniquidad ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Gracias, Señor. Eso es lo que hace el pecado en tu vida. Poner una barrera, una división que no te deja acercarte a Dios. Que no deja que las bendiciones de Dios y las promesas que Dios tiene para contigo se derramen sobre tu vida. Y por eso tú ves en tu vida que hay sequía. Hay gente que están viviendo y se sienten en un desierto. Yo también viví así. Eso es. Yo viví mucho tiempo en un desierto, desmayando, caminando con mis propias fuerzas, habiendo un Dios que estaba extendiéndome su misericordia todos los días. Y diciendo, mira, yo te levanto, yo te restauro. Ese desierto que tú estás pasando, yo lo convierto en estanques de agua. Así Dios me ha dado un sinnúmero de promesas. Antiel estaba orando y en una visión veo y Dios dice, todo es posible para Dios, nada es imposible. En esa visión yo veía un hombre que me decía, Dios tiene una palabra para ti, todo es posible para Dios, nada imposible. Sí, Jehová. Y eso es lo maravilloso, que nosotros tenemos un Dios cercano. ¿Y sabes qué? Dios sabe por qué me dio esa palabra. Yo necesitaba esa palabra. La necesitaba esa palabra porque sé que iban a venir pruebas en mi vida. Y esa palabra a mí me ha dado una fortaleza tan y tan grande que las pruebas que podía pasar, ¿sabes qué? Ya ni las miro. ¿Por qué? Porque creo en las promesas del Señor. Porque creo lo que Dios dijo. Así que todo aquel que quiera recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, todo aquel que quiera que sus pecados sean perdonados, todo aquel que quiera comenzar a tener un nuevo comienzo en su vida, pasa que hacia el frente. Esa oración que yo quise hace 15 años atrás cambió mi vida. Me sacó antes de tiempo. Los jueces decían, no, te deniego la moción por tu pecado. Te deniego la moción porque tú eres un gran líder, un peligro a la sociedad. Porque tu pasado es más fuerte que tu rehabilitación. El juez no creía en mí. Me negaba todas las mociones. Y yo decía, Señor, tú me dijiste que me iba a dar gozo, me iba a dar la victoria y gozo en mi caso. Tuve 8 años esperando después de la promesa de Dios. Pero yo creía que Dios lo podía hacer. Cualquiera se desmotivara y decía, ah, no, si Dios no me saca, pues no le voy a servir. Así hay muchos en la prisión. Ah, si Dios no me contesta, pues yo no le voy a servir. ¿Y sabes qué? Continué perseverando porque vi en la vida de Abraham que todo lo que Dios le había dicho a Abraham, Dios se lo cumplió. Y que mientras tú sigas caminando con Dios y mientras Abraham seguía caminando con Dios, ¿sabes qué pasó? Dios se le seguía revelando a su vida y le seguía mostrando el propósito que Dios tenía para con él y su descendencia.
Una descendencia que por medio de esa simiente que vino Cristo venía a afectar el mundo entero. Dice que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y cómo todas las naciones de la tierra pueden ser bendecidas? Por medio del evangelio de Cristo Jesús. Porque a través del evangelio se predica el arrepentimiento y el perdón de pecado. El perdón de pecado que se hace que la muerte se enseñoree sobre tu vida. Y esa es la verdad del evangelio. Es fácil. No es tan difícil entender el evangelio. Yo sé que para muchos es bien difícil entender el evangelio. Pero cuando tú encuentras que sobre tu vida predomina el pecado y la muerte y que Cristo te vino a traer vida, y si tú no quieres recibir a Cristo es porque realmente tú no has podido entender el amor de Dios. Es porque realmente entonces tú quieres que el premio de maldad en tu vida sea el que se produzca en ti. ¿Sabes cuál es ese premio de maldad? La muerte. Ese es el premio de la maldad, la muerte. La separación absoluta del hombre con Dios. Y le voy a contar este testimonio. Yo era cristiano y estaba en Guaynabo. Y cuando estoy en Guaynabo, Dios me dice, entra a tu celda. Y cuando entro a la celda, ¿sabes qué me pasa? Siento que la presencia de Dios se desprende dentro de mí. Y cuando siento que la presencia de Dios se desprende dentro de mí, siento una angustia tan atormentadora dentro de mí que sentía que mi alma se consumía. Era tanto el tormento que yo sentía que la presencia de Dios se desprendiera dentro de mí, que sentía que mi alma se estaba quemando de angustia, de tormento. Y yo me arrodillé y le dije, Señor, tú dijiste que tú ibas a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y cuando dije esas palabras, la presencia de Dios volvió a mí. Y me dijo, esa es la muerte segunda que han de experimentar aquellos que no crean en mi nombre. Esa es la muerte segunda que han de experimentar aquellos que me rechacen. Esa es la muerte segunda y la angustia que van a experimentar todos aquellos que no me reciben como Señor y Salvador. Y por eso Dios trajo este mensaje, un mundo bajo la muerte. Porque no solamente el hombre va a morir físicamente, sino que si no recibe a Jesucristo va a morir espiritualmente y va a tener la segunda muerte sobre tu vida. Dice, bienaventurado y santo el que tiene primera parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tendrá potestad sobre esto. Eso quiere decir que Cristo es el único que puede darte vida. Tuve otra visión y en esa visión yo veo que la gente entraba en fila para unas máquinas. Y cuando entraban en fila esas máquinas, entraban con vida y cuando salían de esas máquinas salían como palos, muertos. Y Dios me dijo, así es el enemigo que causa eso en la vida del hombre. Causa muerte. ¿Y sabe cuando el enemigo causa muerte? Quita la imagen de Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque el reino que Dios da es un reino de vida. Si tú no tienes vida, si todavía tú sientes que necesitas ese perdón de Dios y tú no quieres perder la imagen de Dios sobre ti, porque cuando se enseñoree la segunda muerte, esa imagen de Dios no se va a reflejar en ti. Y eso es lo que el enemigo quiere. El enemigo quiere quitar la imagen, semejanza de Dios en nuestras vidas. Él quiere traer muerte. Gracias, Jehová. Él quiere que tú estés muerto. Él no quiere que tú tengas vida. Él no quiere que tú te reconcilies con Dios. Él no quiere que tú experimentes el poder de la resurrección. Sí, Señor. Él no quiere que tú gustes del don del Espíritu Santo. Porque Él no quiere que tú obtengas lo que tú puedes obtener. Él sabe que Él no puede obtener nada ya. Él está condenado. Él sabe que el lago de fuego fue hecho para Él. Él sabe que va a ser excluido eternamente de la presencia de Dios. Y Él no quiere que tú conozcas la verdad del Evangelio. Sí, Jehová. Porque Él no quiere que la vida, la imagen de Dios se manifieste en ti, que es Cristo Jesús. Así que si en esta hora tú sientes que Dios está hablando a tu corazón, pasa al frente. Le pido al hermano Héctor que venga acá, porque queremos estar orando por aquellos que decidan recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aunque esté lloviendo, ¿sabes qué? Pase hacia el frente, no importando, porque la lluvia es símbolo de bendición. La lluvia, cuando viene a la tierra, viene a enriquecerla, a hacer que haya producto de vida.
hacer germinar la semilla que Dios ha sembrado. Así que si todavía tú sientes que Dios está hablando a tu corazón, acércate, no temas. No temas, yo también temía cuando me entregué al Señor hace 15 años atrás, temía fallarle. Yo también estaba temiendo, porque el temor no viene de Dios. El temor que tú sientes de entregarle tu vida a Cristo y de fallarle, no proviene de Dios, es un engaño del enemigo. ¡Gloria a Dios! Es necesario que tú te vayas con la vida de Cristo. Es necesario que tú te vayas con la vida que Cristo te quiere dar. Es necesario que tú te arrepientas. Es necesario que tú te vuelvas a Dios. Es necesario que tú te vayas con la vida que Cristo te quiere dar. Es necesario para tu vida, es necesario para tu familia, porque tú vas a ser portador de esa vida a otro. Así como la iglesia es portadora de la vida que Cristo da. Una vida que no va a ser yo el que te voy a dar vida, va a ser Cristo. Yo no puedo hacer nada. Yo fui como tú, yo me tuve que arrepentir. Pero yo quiero anunciarte que esa promesa que vino sobre mí también puede venir sobre ti. Que así como yo me encontraba perdido, caminando errante como Caín, dice la palabra que el enemigo es homicida desde el principio. Y él lo único que quiere es quitarte la vida. Quiere quitarte tu familia. Quiere quitarte el gozo. Quiere quitarte la paz. Ahora mismo hay rumores de guerra entre Rusia, Ucrania y la OTAN y Estados Unidos. El enemigo quiere producir muerte en este mundo. Dice en Apocalipsis que la tercera parte de los hombres ha de morir en los tiempos de la tribulación. La tercera parte de la vegetación ha de morir también, dice la Escritura. La tercera parte de la agua, la tercera parte de las estrellas. Porque el enemigo quiere causar muerte en este mundo que Dios creó. Pero sabemos de aquel que le quitó las llaves del Hades y de la muerte a Cristo Jesús. Cuando Juan vio a Jesucristo con toda su gloria, porque Juan había conocido a Jesucristo físicamente como un ser humano. Pero ¿sabes qué? Cuando lo vio en toda su gloria, en todo su esplendor, él le dijo: yo tengo las llaves del Hades y de la muerte. ¿Sabe qué le quiso decir, verdad? Que ahora aquel dominio que el enemigo tenía, ahora él le había aplastado la cabeza, cumpliendo la promesa que de la simiente de la mujer iba a ser uno que le iba a aplastar la cabeza a Satanás, que le iba a quitar el dominio que tenía sobre la creación de Dios. Y todavía hay gente que no quieren recibir ese perdón. Se quieren ir sin el perdón de Dios. ¿Cómo tú te puedes ir sin el perdón de Dios? ¿Cómo tú puedes rechazar un amor tan grande? ¿Cómo tú puedes rechazar las promesas de Dios? ¿Cómo tú puedes seguir viviendo una vida alejada de Dios? ¿Cómo tú puedes seguir rechazando su presencia? Si Él te ama, Él te ama y te está llamando y no quiere que te vayas sin Él. Él no quiere que perezcan tus delitos y pecados. Él sabe la condenación que va a venir sobre tu vida. Él sabe el dolor que tú vas a experimentar. Él sabe que vas a estar con una segunda muerte donde no vas a tener arrepentimiento, donde no va a existir el perdón. Porque no hay manera de recibir el perdón si muere. Como está determinada para los hombres que mueren una sola vez y después que mueren el juicio. Un juicio eterno, donde no hay oportunidad de arrepentirte, donde no hay oportunidad de pedir perdón, donde no hay oportunidad de sentir la misericordia, donde no hay manera de pedir perdón, donde no hay manera de confesar. No mueras en tus delitos y pecados. No mueras sin salvación. No mueras sin ese perdón de Dios. Esto le estuvo hablando del orgullo. Un orgullo que no te da vida. Un orgullo que te lleva a reconocerte.
Un orgullo que lo único que produce es enfermedad sobre ti. Todavía hay vidas que Dios quiere salvar. Todavía hay vidas que se tienen que rendir a Cristo. Todavía Dios quiere seguir extendiendo su misericordia. ¿Por qué no quieres venir a mí? Si yo no te he hecho nada. Yo solamente he tratado contigo todos los días. Yo solamente te he preservado, pero para guiarte al arrepentimiento. Yo sé los planes que tengo contigo, te dice el Señor. Por eso es que quiero que vengas a mí. ¡Gloria a Dios! Por eso yo quiero que tú vengas a mí, te dice el Señor. Yo sé los planes que tengo contigo, planes de pensamientos de bien y no de mal. Dios lo único que ha hecho en estos 15 años es bendecirme y restituirme todo lo que había perdido. Dios no me ha quitado nada, y lo que ha quitado es porque no era bueno para mí. Porque no producía ningún fruto en mi vida, porque no lo necesitaba. No tengas miedo de que el Señor comience a desprender cosas de tu vida. No tengas miedo, porque Dios lo que va a hacer, lo va a hacer bien en ti. ¡Gloria a Dios! Héctor, para que hagas la oración aquí. Escuche bien. Yo veo al hermano Ale y me trae a la mente aquel hombre que estaba preso y tenía una cadena perpetua. Una cadena perpetua es una persona que no puede salir de la cárcel. Pero este hombre estaba en esa celda, Ale, 23 y 1. Los que han estado presos saben que 23 que va a estar dentro de la celda y 1 hora está en el área de recreo. El alcaide de aquella cárcel, cuando aquel preso estaba en la hora de recreo, lo vio jugando y se movió a misericordia de él. Y cuando el preso terminó la hora de recreo, volvió a la celda y el alcaide entró. Le digo, ¿tú sabes qué? Cuando yo te vi jugando, yo sé que tú nunca vas a salir de aquí, pero cuando yo te vi jugando en el área de recreo, me voy a misericordia. Y ¿sabes qué? Yo quiero decirte que yo dejé aquí un hueco abierto. Son las 11:30 de la noche. Si tú consigues el hueco antes de las 6 de la mañana, eres libre. Y ya no le debes nada a la sociedad. Y el preso se puso contento porque nadie quiere estar en esa cárcel, ¿vale? Nadie quiere estar muerto en delitos y pecados. Tú no quieres estar en depresión. Tú no quieres tener pensamientos de suicidio. Tú quieres llegar a tu casa ahora, mi alma, ver a Jesús y seguir durmiendo en un cuarto y tu esposa en otro. Eso no es lo que tú quieres. Tú no quieres llegar a tu casa y escuchar voces que te dicen quítate la vida. ¿Sabes qué? Que el hombre entró, se fue al alcalde y el preso comenzó a buscar dónde estaba el hueco. Comenzó a buscar dónde estaba el hueco. ¿Dónde está el hueco? Le dio en la mano, le dio el techo. ¿Sabes qué? Tenía hasta las 6 de la mañana y no encontraba el hueco. 1 de la mañana no encontraba el hueco. 2 de la mañana no encontraba el hueco. Él quería salir como yo quería salir de la depresión. Como Ale quería salir de la depresión. Como tú quieres salir de la depresión. ¿Sabes qué pasó? 3 de la mañana no encontraba el hueco. 4 de la mañana no encontraba el hueco. Comenzó a levantar la cama, no encontraba el hueco. A las 5 de la mañana no encontraba el hueco. Quedaba 1 hora, no encontraba el hueco. Las 5:35 no encontraba el hueco. Las 5:55 no encontraba el hueco. Comenzó a llorar porque él quería ser libre igual que tú. Dieron las 6 de la mañana, Ale, y nunca encontró el hueco. El alcalde entró a la celda, tipo de Dios. ¿Y sabes qué? El preso le dijo, tú me mentiste. Tú me mentiste. Jugaste con mis sentimientos. Me dijiste que había dejado un hueco y yo busqué en toda la celda y nunca lo encontré. El alcalde le dijo, yo no te mentí. Él le dijo, sí me mentiste. Porque yo busqué el hueco por todos lados y no lo encontré, me mentiste. El alcalde le dijo que no te mentí, te dije. Yo dejé un hueco. Y el preso le dijo, pues dime dónde estaba el hueco.
Y el alcaide le dijo lo que Jesús te dice hoy. Toda la noche te dejé la puerta de la celda abierta. Hace 2000 años atrás te abrieron la celda de tu cárcel. Tú no quieres salir porque tú quieres. Tú estás en la cárcel porque te acostumbraste. Tú estás bajo el efecto de la muerte del pecado porque tú quieres. Porque el hueco está abierto. El hueco está abierto. El hueco está abierto. Escuche bien. Ni Ale es psicólogo ni yo soy psicólogo. Yo no tengo ni cuarto año. ¿Tú tienes cuarto año? Yo no tengo. 5 segundos para hacer la oración. El portón está abierto. ¿Quién más igual que yo escapa? En la iglesia de comunión. 1. ¿Quién más quiere escapar? Sal de la cárcel que te están esperando. Sal de la cárcel de la depresión. Sal de la cárcel del divorcio. Sal de la cárcel del suicidio. Sal de la cárcel. Que el hueco está abierto. El hueco está abierto. 1. ¿Cuánto hasta 5? 1. ¿Quién más quiere salir de la cárcel? ¿Quién más quiere salir de la cárcel? Hazlo por tus hijos. Hazlo por tu familia. Sal de la cárcel. 2. 3. Espíritu Santo de Dios. 3. Escuchen bien. Quedan 2 segundos. Que quede claro que cuando cuente hasta 5 hago la oración. Escucha bien. Saca de la lista de los culpables a Dios. Sácalo. Ay, saca el diablo también. Sí, porque se encontraron al diablo en Acapulco. Estaba llorando y ya lo que pasó es que a mí me eché la culpa de todo. La culpa es tuya que no quieres salir del hueco. La culpa es tuya que sabes que estás en depresión y te vas a ir así. La culpa es tuya que sabes que estás a punto de firmar el divorcio y te vas a ir así. La culpa es tuya que sabes que estás a fuerza de pastillas y te quieren ir así. Quedan 2 segundos. Quedan 2 segundos y cerramos el llamado. ¿Quién más quiere a Cristo? Dios bendiga a las veces que vienen caminando. ¿Quién quiere salir del hueco? ¿Quién quiere salir del hueco? Coja a tu marido y dile: vamos a salir del hueco. Vamos a dejar de estar aparentando y vamos a salir del hueco. Tú sabes que estamos ahí. Tú sabes que estamos ahí. Abasota magua. Y Nanzo canta de basorrea. Espíritu Santo de Dios, te está llamando Jesús. No te estoy llamando yo. No te está llamando él. Te está llamando Jesús. Espíritu Santo de Dios, glorifícate, papá. Glorifícate, papá. Glorifícate, papá. Glorifícate. Sopla. Sopla, Espíritu Santo. Dios bendiga la vida que vienen caminando. Cuando cierre este puño, cierre el llamado. Cuando cierre este puño, cierre el llamado. Dios bendiga la vida que vienen caminando. Cacho, mira, después de ese testimonio, hasta yo me quedé a reconciliar. ¿Qué más tú quieres que Dios haga? ¿Qué más tú quieres que Dios haga? ¿Qué más tú quieres que Dios haga? Que te mande un messenger, que te mande un email. Dios no tiene email. Dios no tiene Facebook. La Biblia dice que a través de la locura, de la predicación, de los testimonios, a Dios le plació salvar al hombre. Dios bendiga a la gente que viene caminando en la iglesia de comunión. Cuando cierra este puño, cierra el llamado. 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 Dios bendiga a la gente que sigue pasando. Hay gente que dice: no, pero es que el llamado nunca se cierra. Bueno, pero vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche. Hasta Dios cerró el llamado. Dice la Biblia: mi alma adora a Jesús, que el arca no es, él fue el que cerró la puerta. La cerró él, no fueron predicadores, no fueron él. La cerró Dios. Él
digo, hasta aquí se acabó el llamado. No voy a contender para siempre con el hombre. No voy a contender para siempre con el hombre. Cierro el llamado. Cierro el llamado, avanza. La iglesia de comunión que yo me convertí en el último segundo. Cierra el llamado. Cierra el llamado. Ese tú con el corazón. Ese es Dios que está diciendo, dale. Sal de la cárcel, sal de la cárcel. Te traigan para que salgan de la cárcel. Cierra el llamado. Cierra el llamado. Mientras la gente siga pasando, nos quedamos aquí. Aleluya, mi alma adora a Jesús. Cierra el llamado. Avanza, 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 avanza. Avanza, avanza, avanza. Avanza, avanza, avanza. Lita masota lai. Puta más cuanta le basó a ella. Dios bendiga la vida que viene caminando. Mira, hermano, la iglesia en comunión que esto es una pelea. Yo me convertí en el último segundo. En el último segundo. Yo estaba peleando en esa silla. Algo me decía, no lo hagas. Pero algo me decía, dale, dale, que el portón está abierto. Dale, que el portón está abierto. Dios bendiga las vidas que siguen pasando. Cierra el llamado. Cierra el llamado. ¿Quién más quiere a Cristo y cierra el llamado? ¿Quién más quiere? Yo siento que aquí hay matrimonios que tienen que pasar. Aquí hay matrimonios que tienen que pasar. Aquí hay matrimonios que tienen que pasar. Lima, Sota, Magua. Yo siento la presencia de Dios. El portón está abierto. No, esta gente no está loco. Tú lo ves gritando, yo no estoy loco nada. Es que ellos se acuerdan la vez que salieron de la cárcel igual que tú hoy. Cierra el llamado. 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 Escuche bien, mire. Mire. Yo quiero felicitarlo. Porque si usted supiera lo que usted hizo hoy, mire, yo me encontré con un adicto hace poco y cuando fui a hablarle me dijo, esto es como tú estás bien, y yo todo bien, papá, te bendiga. Cuando iba a hablarle me dijo, dale con calma, no venga como los cristianos, Héctor, que aquí vienen los cristianos y se les quiere meter a uno por dentro. Y eso tú sabes que es una decisión que uno tiene que tomar, y vino con esa labia. Yo le dije, pues tú sabes qué, yo pensaba igual que tú. Cuando los cristianos comenzaban a predicarme, yo salía por el techo, el que oye, pero déjame tranquilo cuando yo quiera. Le dije, lo que pasa es que cuando yo me enteré para dónde yo iba, ¡Aleluya! cuando yo me enteré lo que el diablo estaba haciendo conmigo, ahora yo también quiero meterme por dentro de la gente porque yo no quiero que la hagan con ellos. Y por eso es que sea tú ves a Alex compungido, deseando que tú pases. Yo quiero que tú pases. ¿Sabes por qué? Porque nosotros sabemos, mi alma adora, que es donde tú te encuentras. A nosotros esto no nos contaron. Ahora también yo quiero decirte que después de esta oración, comenzar a buscar a Dios. Sí, porque esta oración no se queda aquí. Porque cuando tú vas a Walmart, tú no puedes ponchar el primer día y después no ir y cobrar el viernes. Tú tienes que seguir yendo. Pues quiere decir entonces que tú vas a hacer hoy, mi alma adora, tú vas a firmar el contrato con Dios. Después tienes que seguir acercándote a Él buscándolo. Pero yo te aseguro, mi alma adora, Jesús, que todo lo que Alex testificó aquí, hermano, ¿sabes qué? Que para el hombre es imposible. Hermano, ¿sabe lo que usted amar al que mató a su hermano? Mire, hermano, eso no es. Si usted lo busca, mi alma adora a Jesús, tratar de entenderlo con la mente y usted no lo va a entender nunca. Mira, por este Julito. Bendito sea tu nombre, Señor. En el mundo, ¿qué queríamos hacer? Matarnos. Y ahora, chacho, que me toca a Julito, lo reprendo en el nombre de Jesús. Eso es después de esta oración. Esto no es cualquier oración. Esto no es cualquier oración. Yo te aseguro que después de esta oración, si tú sigues buscando a Dios, algo va a pasar en tu vida. Algo va a pasar en tu matrimonio. Algo va a pasar con esa depresión. Algo va a pasar. No hagas esta oración por hacerla. Yo quiero que los que pasaron al frente, no a mí, levante su mano derecha arriba. Gloria a Dios. Y que repita conmigo esta oración. Dile, Señor, en esta hora, yo vengo ante ti, reconociendo
reconociendo que separado de ti, que separado de ti, nada puedo hacer. nada puedo hacer. Dile, perdona mis pecados Perdona mis pecados, y límpiame y límpiame con la sangre poderosa con la sangre de poderosa tu Hijo Jesús, de tu Hijo Jesús, el cual yo reconozco el cual yo reconozco como mi único como mi único y exclusivo Salvador. exclusivo Salvador. Dile, escribe mi nombre Escribe mi nombre en el libro en el libro de la vida. de la vida. Y gracias, Y gracias porque hace 2000 años porque hace casi 2000 años me dejaste la puerta de la cárcel abierta me dejaste las puertas de la cárcel y abiertas hoy pude salir. y hoy pude salir. Llévate de mí Llévate de mí todo aquello todo aquello que me atormente que me atormente en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Y amén. La iglesia le da un fuerte aplauso a esta vida, por favor. Padre, Señor, sé tú derramando tu Espíritu Santo, Señor. Sé tú produciendo nuevo nacimiento, Padre amado, en esos corazones, Señor. Derrama, Señor, Dios amado, Padre. Derrama, Señor, en esta hora, Dios amado, Señor. Que sientan tu presencia, Dios. Que sientan tu gloria, Padre amado. Que sientan tus abrazos, Padre amado. Que sientan como tú los acoges, Señor, Dios amado, Señor. Padre, Señor, derrama, Dios amado. Derrama, Señor, ese corazón endurecido. Derrama tu Espíritu Santo, Dios. Derrama, derrama. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. Santo eres, Señor. Derrama, Dios amado. Derrama, 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 derrama. Toca, 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 toca. Toca, Señor, que sienta tu gloria, que sienta que tú eres verdadero, que siente tu presencia, Dios, que siente tu presencia. Oh, Señor, que sienta tu libertad, Señor. Gloria a tu nombre, Señor, liberta, liberta toda cautividad, liberta toda opresión, liberta, 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 Dios, liberta, Padre, liberta, liberta. Paséate, Jesús, paséate, Jesús, haz como quiera, haz como quiera, la gloria es tuya, haz como quiera, la gloria es tuya, Señor. Extiende, Padre, extiende tu misericordia, extiende tu misericordia, Dios. Ay, Señor, mi alma te alaba, Jesús, mi alma te adora, Jesús, mi alma te adora. Por favor, no queremos ir grabando esta parte, por favor. Santo eres, Señor, mi Le alma te pedimos con adora. mucho respeto, mucho cariño.